Hi, Hola. Dan. Hello. I'm sorry. There is. We are going to begin at 2 p.m. Please. So about 13 minutes from now. We are in a what? Is it about 13 minutes from now? 15 minutes. Yes. 13 minutes. Yeah. Thank you. All right. Okay. My name is Kevin. I'm with the TNOC team, just trying to ensure that you guys have a smooth ride. Yeah. Okay. Thanks. So should I make you, Diana, the main host, and you can make anyone else the host as you wish? Santiago. Santi, entra ya que estamos todos. Yes, and Santiago Córdoba. Diana, he's not here right now, but just please give us a moment so Santiago can come in and you can make him the admin. Thank you. Okay. Here comes Santiago. Thank you. So Yeah, is Santiago the main admin? Yes, I please. am the main admin and Santiago is co-hoster. Hello. All right. Okay. Hola. Hi. Hola. Yo voy a entrar. I'm going to enter with another computer because I need another computer to enter. So if you see me, please let me in. Hi, Santiago. I just made you a co-host. Now you are a co-host. Santiago, you are a co-host. Okay, thank you very much. Bueno, aquí les estoy mostrando la presentación. ¿Sí la están viendo? La vemos. Perfecto. Sí que sí. Entonces, la idea es que primero yo hago la introducción de que ese es el título de la semilla y le doy la palabra a cada uno para que se presente, bien cortico. Entonces, cada uno de nosotros se presenta y ya Santi, en esta diapositiva, arranca con el contexto de la semilla, ¿sí? Sí, estoy Luego, viendo en esa presentación que enviaste que no están las preguntas como subidas en la sí, presentación. porque se ve mal con la pregunta ahí, se supone que es un diálogo, ¿no? Ok, vale. O sea, Ok. que tú tienes que... Tenerlas a la mano. Acá, sí, exacto. Listo. Acá, digamos que haces la presentación del contexto general, de que son dos ciudades similares en el Pacífico, como lo que presentamos al coso, ¿sí? Sí, Y luego simplemente, pues ahí ya empiezo yo con la contextualización. No tienes que hacer ninguna pregunta o puedes decir, sí, no tienes que hacer una pregunta. Yo empiezo a hablar sobre Lima en general, que son estas fotos. Y luego Lina habla de Tijuana con estas fotos. ¿Sí? Lina está ahí, ¿cierto? Sí. Y aquí, si quieres, puedo poner una intermedia entre esta y la donde ya Juan empieza a hablar, porque ahí ya, a ver, no sé si esta está bien en orden, por favor me corrigen, porque aquí yo tenía estas que puso Juan, no sé si están bien puestas. No, esas no son mías. Creo que debe ser René, me imagino. sí. No, entonces siguen siendo de Lina. Siguen siendo de Lina, listo. Entonces ahí sigue hablando Lina, bueno, pero entonces la pregunta tuvo que haberse, no, es la generalidad, es que son muchas, ¿no? Bueno, tiene que ser cortico. I'm sorry to interrupt. Diana, I have made you the main host, and Santiago, you are the co-host, so I may leave now. I'm leaving now, and to let you enjoy your session, okay? Thank you so much. Thank you so much, my friend. Listo. Perdón un segundito, que es que yo me voy a meter a
Bueno, entonces, bueno, todo esto va a Lina, ¿cierto? Lina está ahí, ¿cierto? Es que no la veo. Sí. Creo que sí, déjame reviso. Sí, aquí está Solo Lina, los nomás dos. que no se escucha. Ah, Sí, bueno. Lina, ¿puedes probar tu audio? No te escuchamos, está desactivado. No, nada. Actívalo en el Zoom, porque aparece como que no está todavía abierto el micrófono. Bueno, sí. No, todavía no. Estás en mute. Sí, no creo que sea problema del dispositivo, Lina, sino que le pongas unmute. Simplemente Puedas hablar. dar en silenciar, exacto. En la parte de abajo a la izquierda, donde sale René, la idea es video. que si puedes poner la foto, eso voy a tratar de hacer yo, de poner la foto detrás de ¿Ya me escuchan? eso. Ah, eso, ahora sí. ¿Y me ven? Sí, Todo bien. Ok. Una pregunta. ¿Yo pido que cambien la diapositiva? no, yo te las voy pasando en principio, Ok. pero aquí ya. Perdón un segundito. Sí, sí, es que estoy aquí tratando de hacer una cosa. Ya. Recording in progress. ¿Cómo es que hago? Listo. Santi, por favor, ayúdame, que es que aquí estoy cuadrando una cosa. Si quieren, ustedes sigan coordinando. Un segundito, por favor. Sí, ¿con qué te ayudo? Entonces, aquí empieza la primera pregunta. Ahí sí está la pregunta, ¿sí? Sí, está en inglés. Yo les había puesto en español. ¿Quieres que te la envíe en español? No nos pongamos a cambiar ahorita cosas porque no importa. Santiago, Ok. tú lo puedes decir en español y que se Exacto, quede En ahí sí. en español, inglés. exacto. Y yo las tengo a la mano acá. No hay ningún problema. Yo las digo en español, está bien. Listo, entonces haces la pregunta y ahí arranca Juan. Sí. ¿Listo? Entonces Juan, tan, Listo, tan, sí. tan. Acá es Todo, Lomas. todo Juan Lomas. y hasta ahí. Eso. ¿Sí? Y hasta ahí llego. Ujú. Luego aquí, como está la foto de Tijuana, obviamente, pues va Lina. Exacto. ¿No? Entonces tú le puedes decir, y Lina, y tú, ta. Entonces A ver, Lina sí. arranca. Perfecto. Eso ya es la de los retos, ¿no? La de los Sí, retos. Sí. esta es la de los retos. Que tú Ahí hablas yo lo de- dejo en blanco, Santi. Esta es la parte, la pregunta de ya del agua. Entraría. Exacto. Entonces aquí, pues yo puse esas dos, Juan, pues como para contextualizar de todo lo que, toda la carga que hay, no sé si lo quieres decir tú, de, ¿no? Sí, está bien. Ujú. Perfecto. Y ahí sigues, pues, para no... ¿Mm? Listo. Vale, si quieres, puedes mover esa diapositiva, esta misma que estás mostrando, antes de, porque como la que tienes como segundo son las cuencas ya bajas, no sé si tú quieres explicar Sí, como que las fuentes de agua para Lima trascienden a Lima metropolitana, ¿no? Vienen de otras regiones, de la sierra. espérate un No sé segundito. si, Entonces, esta va antes, acá. De sí, pronto es. eso, Exacto. Listo. sí. Cosa que explicas, esto es mucho más grande y ya a nivel local dices, bueno, entonces esto se traduce en 3 cuencas en Lima y Callao, y ahí sí puedes usar la que mostraste, Listo. la 50. Perdón, es que estoy haciendo dos cosas al tiempo. Ya. Entonces, ¿qué? Perdona. No digo que si quieres asume la explicación de esta diapositiva 4.9, que habla de que el manejo o las fuentes de agua, ¿no? En el caso de Lima, vienen desde la sierra, ¿no? Desde otra región. No, la idea Y es que eso lo del pues, agua, si quieres, sí. lo hables tú. O sea, esto lo puedes hablar tú, luego seguiría esta y luego esta, Ujú. ¿cierto? Ah, vale. Ya, sí, está bien. Ujú. Y se me está trabando el coso. Ahí ya. Listo. Luego Apenas esta. entre más gente, yo les aviso, ¿vale? Igual.
como por si El acaso. tema es que se me está bloqueando la pasada de las diapositivas. Santi, ¿por qué no tú tienes la presentación, ¿cierto? Sí, la tengo acá. Se me está, Aunque tú acabas de hacer unos cambios pequeños, ¿no? no, pues Sí, solamente quizás moverlo. puedes pasarlo a PDF, porque a veces Eso, como es PPT se hace bien pesado. eso sería buena idea. Tienes toda la razón. Es que este computador, tengo problemas con este computador. Bueno, vamos a ver si O la sea, si puedo. quieres ponle guardar Oye, como PDF y Y si le van a no, hacer las dos. si no, yo la tengo acá, cualquier cosa. yo creo que hay dos de las mías que hablan de los cuñay. Puedes quitar una para que sean menos si quieres. Si no, no importa, la pasa rápido. Perdona, no te oímos. Que de los cuñay hay dos, o sea, de los indígenas hay dos seguidas que pues, la verdad se enciman. Se puede quitar la que no dice nada. Ay, pues que ya la estoy guardando como Por eso, PDF. no importa, nada más la pasas rápido. Diana, tú me mandaste el link de lo de la traducción, ¿verdad? ¿Cómo así? Sí, al WhatsApp. Acá lo tengo ya, sí. Ya faltan 2 minutos. Sí, Bueno, ya hay una persona en la sala de espera y ya les escribí que empezamos en un par de minutos. sí, gracias. Tú me ayudas ahí mientras yo hago una cosa, tú haces la otra, listo. Voy a seguir pasándolas para que René esté tranquilo con Sí, que vea las suyas, porque crear las decía suyas. que le faltaban unas, ¿no? Pues yo las mandé otra vez. Bueno, acá En está. sí, el último PowerPoint que me mandaron, no las vi. Faltaban Mira, unas. Esas todas son mías. Esas son de Lina. Ujú. esos son de Juan. Aquí va la pregunta del agua. Ujú. ¿Mm? Ahí va Juan. Arranca Juan, ¿no? Sí, y Se seguirían me las de blo- René. Acá se me bloquea, no sé por qué. Ya. Estas creo que... Ah, no, estas son de Juan todavía. Sí, pero se me bloquea esta cosa. A ver, Pucha, se bloquea. No sé por qué se bloquea justo acá. Bueno, Pero ya van dando, creo, ¿no? pues no mucho. ¿Quieres ensayar tú a abrirla? ¿Presentación? Sí, porfa. Bueno, no es que se bloquee tanto, pero esas ya Ahí, son, ahí esas son, ya son ok. las de René. ¿también? Sí. Ajá. Ok. Está bien. Ajá. Yo no sé, esta última, yo le quitaría la pregunta, pues es para que Juan, para que la haga, pero es que solo hay 2 diapositivas. Bueno, esa porque es una propuesta, que yo tengo para Tijuana. Ah, bueno, perfecto. Listo, no, está bien. Diana, y para el caso de Lima, tú puedes responder esa pregunta. Sí, si quieres, sí, exacto. Yo puse estas Vale. y la idea es que pues ahí ya cerramos la presentación y cada uno, Santi pregunta, pues hace como una cosa, bueno, hablemos entre todos qué conclusiones podríamos dar o algo así. Ujú. Ujú. De acuerdo. Listo, perfecto. Ya es 12:01. Sí, yo ya les escribí en la sala de espera que vamos a esperar 2 minutos más. Ya hay 3 personas en la sala de espera. Perfecto. También pues para que llegue más gente. Yo ayer di una sesión y la gente como que empieza a unirse de 2 a 2:05 sobre todo. Esperemos, yo creo que 2 minutos más hasta las 2:05 está bien. ¿Les parece? Sí, me parece. Ahora sí que ustedes Bien. deciden que ya tienen experiencia. Yo ya estoy con el fondo de Lima, ¿cierto? Que no Te me ves veo. sin cámara.
No te veo, no se Ah, te ¿me ve. ves en cámara? Ajá. Pero es que Y estoy te- en la... Y yo te veo doble. Sí, estoy doble, pero en la Ah. doble estoy con cámara. Ah, espérame, yo solo había visto la sin video. No veo nada, Diana. No, se ve más que tu nombre, Diana. Sí, sí, sí. Ah, pues ni para que entre a la... Yo entré 2 veces. Ahora Ah, sí. Ahora sí. Y te ves con una foto detrás. Sí, ok. Sí, ahora sí. Ujú. Era lo que querías. Sí, Ok. Yo listo. no hago eso porque me voy a tardar 20 años en hacerlo. Y a las 12:05 en punto les voy a dar acceso a todos, ¿vale? ¿Vale? Si quieres, de pronto, Diana, puedes poner ya como en modo de presentación Listo, listo. ¿Y saben todos que va a ser en español? Sí, Ok. o sea, ahí me ven, ¿cierto? Sí. Sí, muy bien. Todos listos. René, ¿por qué te fuiste? Uy, creo que Diana está rebotando un sonido, ¿no? Sí, Diana, hay un doble ahí. Ya. ¿Ya? Bienvenido. Ah, se fue a ponerse algo en la de background. Muy Me fui bien, a, cam- René. me fui a cambiar. Eso, buenísimo. Bueno, en un Santi, minuto les damos. Dime. Santi, ¿te puedo pedir un favor? Sí, Presenta tú, porfa. Es que si aparezco 2 veces me da miedo que aparezca esta cosa de la reverberación, ¿vale? ok, vale, Dale, porfa. listo. Entonces yo acá ya salgo de acá. Ah, presenta, dame. Entonces, pero entonces dame un segundito. La busco. Espérame un segundo. ¿Listo? Nina, te faltó tu fondo. Yo sé, pero el problema está que me voy a tardar en hacerlo y ya ahorita no hay tiempo. Sí, no te preocupes. Perdón, Ahí ven la me hubieran presentación. avisado y lo hubiera Sí. ensayado. Entonces, Santi, los dos estamos pendientes de admitir a la gente. Sí, Me voy a salir de acá. ¿O será que? Bueno, no, ahí está bien. Es que va a salir de acá. Listo. Ah, no, pero no puedo. Si yo me salgo como host, ¿se sale toda la reunión? Mejor no, ¿no? Sí, tienes que cambiar el host, quizás a Santi. yo soy co-host. La presentación la ven ahí, la voy a poner en modo presentación, ¿ya? Sí, se ve. Y listo, Yo te puse perfecto. Sí. como host. Y ahora, Voy a ponerlos como host, por si acaso. ok, No, ahora, host es solo una sola persona. Ah, sí, Exacto. anfitrión está Santiago. Eso. ahora voy a darle acceso a las personas, ¿vale? Sí, ¿Estamos listos Adelante. todos? Sí, sí. Listo. Todo. en- Bueno, buenos días a todos. Sí. Y a todas. Vamos a empezar entonces con esta sesión semilla. Básicamente es una pregunta que nos hemos hecho un grupo de profesionales que trabajamos en temas urbanos y de biología sobre cuáles son los principales retos que tiene en ciudades desérticas desarrollar la biodiversidad. Voy a darle la palabra a cada uno de ellos para que nos presentemos e iniciemos esta conversación. Lina. mucho gusto. Hola, muchas gracias por
invitarme a participar en esto. Soy Lina Ojeda, trabajo en un centro de investigaciones que se llama el Colegio de la Frontera Norte. Soy bióloga con un doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo y mi tema principal es de las áreas verdes, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos en la zona urbana de Tijuana. Pero también hago investigación aplicada en un parque aquí en Tijuana. Gracias. René. Muy bien. Hola, buenos días o buenas tardes, de donde estén. Yo soy profesor de arquitectura y urbanismo en la Universidad de Oklahoma, originario de Tijuana y editor de 2 libros. Uno se llama Aquí es Tijuana por Black Dog en el 2006 y otro es una reedición de un documento de Kevin Lynch sobre la región Tijuana-San Diego, Temporary Paradise. También se fue editado por el COLEF 2018. Mucho gusto. Gracias, Santiago. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Santiago Córdoba, soy antropólogo y biólogo, vivo acá en la ciudad de Bogotá y pues estoy comenzando en este camino de aprender sobre las ciudades, su biodiversidad, de entender la biología y la antropología dentro de pues este ecosistema complejo que es la ciudad y un gusto conocerlos. Juan. Listo, muy buenos días, buenas tardes. Juan del Castillo, biólogo, saludándole desde Lima, ya con 10 años promoviendo la conservación de ecosistemas locales aquí en la capital del Perú, presidente de una ONG local enfocada en la conservación de biodiversidad urbana y feliz de estar con ustedes para compartir algunas ideas. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo soy Diana Biesner, yo vivo en Bogotá. Estamos en conjunto con el equipo de Lima y ECODES haciendo la formulación de la estrategia de diversidad para Lima y el Callao. Yo también soy activista, pero desde las lomas de Bogotá. Tenemos una fundación, dirijo la Fundación Ceros de Bogotá, la cual lidero desde hace 15 años. Y además tengo mi práctica profesional, mi experticia es en ecología urbana, en diseños de áreas públicas, espacio público, corredores ecológicos y soluciones basadas en la naturaleza en distintas ciudades de Latinoamérica. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y pues yo creo que pues esta sesión sobre todo parte en esas 2 primicias, ¿no? En ciudades áridas, desérticas, con una biodiversidad compleja y particular que pues requiere ciertas preguntas que estaremos resolviendo y pues bienvenidos a todos para conversar, aprender y pues ver estas 2 comparaciones de ciudades con contextos diferentes en algunos casos, pero similares pues al tiempo, ¿no? Entonces, bienvenidos. Pásale a diapositiva. Bueno. Ahí va, bueno, empezando un poco con el contexto de Lima y del Perú específicamente, pues hay que, siempre que se habla en temas de ecosistemas, hablar de una escala mucho más amplia, una mirada más amplia. Y aquí, como vemos en estos 2 mapas, en estos 2 gráficos, las lomas son consideradas ecosistemas de oasis de niebla que transcurren en más de 3.000 kilómetros del desierto desde Chile hasta el Perú, con una flora diversa y única en especies endémicas. Y en esto específicamente, entonces, entender ese contexto geográfico de desierto y de las condiciones que es estar en el Océano Pacífico, que son condiciones comunes con la ciudad de Tijuana. Vemos, siguiente, la particularidad del área metropolitana de Lima y digamos el paisaje de la ciudad de Lima, cómo lo representan sus artistas, en la cual claramente, digamos, siempre hay una representación sobre la problemática y la complejidad urbana y las relaciones con sus ecosistemas. En esta que ustedes pueden ver de esa Lima triangular, también se habla de una Lima andina, multicultural, colonial, con muchas tradiciones, porque recibe a millones de migrantes andinos
cuyo elemento integrador es la comida, que es parte además de un tema de la biodiversidad que debe ser contemplado en todos estos grupos sociales. Y de alguna manera, digamos que, sí, sigue, la siguiente. Siguiente, sí. Toda esa transformación que ha tenido la ciudad, más despacio, por favor. Ya. En la anterior, no, la anterior, es. Creo que está Sí, rico. por Sí. favor, déjala quieta. Ha sido, digamos, pues una gran población. La población de la ciudad de Lima llega a más de 10.5 millones de habitantes en una ciudad, pues como decíamos, en donde llueve menos que en el Cairo y Dubái, y que ahora más adelante Juan nos va a explicar con un desarrollo urbano en el cual se ha priorizado la eficiencia y la funcionalidad de las vías y de la infraestructura gris sobre este ecosistema principal. Bien. Entonces vemos unas condiciones de borde costero, el cual pues es uno de los ecosistemas principales de la ciudad y de la región. Sin embargo, es de los menos estudiados, al contrario que las lomas, y del cual, digamos, menos movimientos sociales hemos detectado, a pesar de la importancia que tiene de los servicios ecosistémicos que brinda. Dentro de todo ese proceso que hemos encontrado, pues no solamente de los ecosistemas, de los 8 ecosistemas, de los como les decía, los más representativos son la loma y la zona urbana, el valle costero y el litoral marino, vemos pues unas unidades de paisaje, porque ya es como la ciudadanía observa y ve cómo existe, digamos, esa interacción entre los ecosistemas y esa gran matriz urbana. Entonces han predominado pues los valles y los ríos. Tenemos 3 ríos principalmente, como hemos mencionado, el frente marino costero, algunos humedales urbanos en las zonas de borde, y las lomas en su estacionalidad y en esa complejidad que significa la interacción de los factores atmosféricos y oceanográficos por la corriente de Humboldt, que hace que ese paisaje se transforme en unos periodos en donde empieza a modificarse la humedad. Aquí entonces vemos esa condición y vemos, digamos, una perspectiva desde el mar hacia lo que es el paisaje de Lima en esa contextualización general. Bueno. Y, perdona, el borde costero que cierra y que abraza, digamos, todo el paisaje y que representa una, digamos, una condición de unificación o de potencial, no solamente recreativo y ecológico, sino también de inclusión de biodiversidad. Ahora le doy la palabra a Lina para que siga contextualizándonos sobre el caso de Tijuana. Adelante. Gracias. Esta es una foto para que vean cómo es Tijuana. Tijuana no es tan grande como Lima, que tiene alrededor de 2 millones de habitantes, pero van a ver cómo ha crecido muy rápido en muy poco tiempo. Denle, por favor, pásenle. Aquí para que se vea cómo hay un río del que va a hablar René más adelante. Adelante. Lo importante de esto es que yo quiero contextualizar que Tijuana está en la frontera de México con Estados Unidos y colinda justamente con una de las ciudades más grandes de California y más ricas de California, que es San Diego, ¿sí? Y es, desde un punto de vista florístico y faunístico, es una de las zonas consideradas como hotspots a nivel internacional por ser una zona con gran número de especies nativas y muchos endemismos, que además es amenazada por el crecimiento urbano particularmente. Ahí está apuntada. ¿Le das, por favor? Esto es para que vean cómo es una cuenca que es en ambos lados de la frontera. No se ve bien ahí la rayita de la frontera, pero si le dan más adelante, obviamente con crecimientos de urbanización muy diferentes de cada lado de la frontera, Tijuana es muchísimo más densa en cuanto a población, San Diego es mucho más esparcida. Lo importante de Tijuana
físicamente, por las cosas que contó Diana, es muy parecido a Lima en muchas cosas. Es semidesértico, no desértico, con alrededor de 200, 230 milímetros al año, pero también está muy lleno de cerros es una topografía muy accidentada la que se da en Tijuana. ¿Le das? Y a una pequeña parte colinda con el mar. Estos son los ecosistemas principales, el matorral costero, lo que se conoce como matorral costero. Esto es obviamente durante el invierno, que es cuando hay lluvia, que es clima tipo mediterráneo. ¿Le das? Este es el chaparral, que se da a una altitud un poquito más arriba, y que esto también es en una época muy bonita cuando está en flor el Cyanotus. Más otra más. Y la última son los ecosistemas riparios, que se dan en algunas áreas, que la mayoría son ríos o arroyos intermitentes. La mayoría son intermitentes, pero tienen una vegetación muy particular. Dale. Lo importante aquí que quiero destacar de diferencia también es que Tijuana tiene aquí no había una gran cultura precolombina, sí una importante en términos del manejo de ecosistemas. Eran los Kumeyaay, que vivían en ambos lados de la frontera, eran seminómadas, y a pesar de ser a pesar de la época, ellos, de no ser una gran población, tenían un manejo del ecosistema muy, muy fuerte, porque usaban, por ejemplo, el fuego mucho, tanto para promover especies como para promover especies que usaban como para cazar. Dale. Esta es otra foto de lo mismo, denle la que sigue. Aquí lo que quiero llegar a esto, porque esta es otra cosa que es muy importante. Tijuana no tiene más de 130 años. Y en 1920, como pueden ver en la gráfica, apenas había 1000 habitantes. Y 100 años después ya hay casi 2 millones de habitantes. Entonces creció muy rápido, y eso hizo que el gobierno no se diera abasto para dar infraestructura, ¿sí? Esto fue por diversas cosas, eventos históricos muy relacionados, la mayoría con Estados Unidos y con el desarrollo histórico de San Diego, ¿no? Muy a la sombra. Pero además muy importante, que seguramente Lima tiene algo parecido, que casi el 40% en Tijuana es de crecimiento irregular. Pero otra cosa importante es el rollo cultural. Tijuana es una ciudad joven, y la mitad de la población es migrante, no nació aquí. Eso crea un reto muy fuerte, en cuanto que mucha de la gente viene de ecosistemas, de lugares natales donde hay mucha más agua, y su concepto de paisaje es mucho más verde. Dale. Esto es para que se den cuenta además de cómo creció la ciudad, y lo más importante, esto es muy importante, porque lo voy a retomar al final de la presentación, que es cómo la ciudad empezó a crecer. Lo más claro es lo más viejo, lo más oscuro es lo que se fue haciendo lo más nuevo, pero en los datos de abajo lo que pueden ver es cómo fue ocupando asentamientos irregulares y no irregulares, pendientes cada vez más pronunciadas, lo que hace a Tijuana muy vulnerable a derrumbes y deslaves, particularmente. ¿Dale? Uy. Esto es nada más para que vean cómo hacen terrazas con llantas, ¿vale? Y cómo hay derrumbes y deslaves, y esto se da cada ratito. Este año acaba de haber uno, son de ese lugar, que es toda una colonia que se vino abajo terrible, ¿vale? Y esto nada más es para que vean lo que hay de áreas verdes. De áreas verdes eso es lo que hay en el 2018. No tiene parques, 1.44 metros por habitante, pero no de todos. 30% de la población no tiene. Y bueno, hay solo áreas de conservación, que las dos están bastante dañadas, digamos, ¿no? Lo que el gobierno ha invertido mucho es en camellones y glorietas. Dale. Ya. Bueno. Gracias. Muchas gracias, Lina y Diana. Yo creo que a partir de estas dos contextualizaciones, pues, de las dos ciudades, podemos comenzar
ya a responder la pregunta central, la cual es, pues, ¿cuáles son los mayores retos para desarrollar ciudades resilientes y biodiversas en ecosistemas predominantemente desérticos? Aunque Tijuana no es un desierto como tal, pues tiene una pluviosidad muy baja. Y pues adelante, Juan. Listo. Muchas gracias, Santiago. ¿Se me escucha bien primero? Se te escucha bien. Listo, listo. Entonces, una última contextualización antes ya de ir al caso modelo a partir del cual voy a extraer como los retos. Es mencionar que Lima también, si es que recordamos el mapa que mostró Lina, es parte también de un hotspot de biodiversidad a lo largo de la franja costera porque ha sido un escenario que ha recibido influencia en términos de especies de la zona andina del Perú y también tiene el frente marino costero. Y a lo largo de los años, debido a su condición desértica, las especies han tenido que adaptarse al escenario de baja precipitación, lo cual ha generado una especiación bastante alta. Y esto ha llevado a que en algunos ecosistemas, como el de lomas específicamente, las tasas de endemismo sean entre el 15 y 20%, ¿no? Es decir, casi un quinto de las especies han surgido y son endémicas del Perú y muchas son endémicas solamente para la capital, para Lima, ¿no? Entonces, eso ya nos dice de que además de los números que ustedes están viendo, ha habido un proceso de especiación bastante interesante y que lleva a que haya biodiversidad muy rica en espacios muy puntuales, muy singulares a lo largo de la ciudad, ¿no? El mapa que se muestra en el medio es de los ecosistemas aquí en la ciudad. Las áreas verdes aparecen como en el enmayado gris central. Tenemos 3 valles principales que aparecen en azul y después una serie de degradés entre lo que es la zona plana a nivel del mar hasta los cerros, ¿no? En este degradé encontramos desiertos, matorrales y las lomas, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a mostrar a continuación es un caso modelo muy chiquito a partir del cual quiero extraer los retos principales. Entonces, si le das al siguiente. Esta es la vista típica que se tiene de las lomas, del ecosistema de lomas, entre lo que es la imagen de la izquierda, donde se ve el cerro con cobertura herbácea y un poco de arbustiva durante los meses que son el invierno aquí en Lima, es decir, entre junio y septiembre aproximadamente, y la vista de la derecha, que es una vista mucho más seca, que se da aproximadamente entre octubre y abril, más o menos, ¿no? Que ahí empiezan a llegar las primeras neblinas. Entonces, aquí en este caso no es que haya precipitación mucho, sino neblinas que vienen desde el frente oceánico y cargan todo una cantidad de humedad que es recogida por las especies y que ya se han adaptado a este proceso, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, siendo Lima la capital del... Uy, la anterior, disculpa. Debe haber ahí está. Y siendo Lima la capital del país, y ya conocemos, ¿no? Este contexto de urbanización bastante fuerte, que es principalmente informal, eso no escapa al escenario del Perú, ¿no? Entonces, en este caso, lo que existe es un fuerte proceso de avance de la ocupación informal, con todos sus dilemas de gestión pública, por ejemplo, ¿qué hacemos con los residuos sólidos, ¿no? Mucha gente los tira al cerro hacia arriba y los quema, y esto ha llevado a que se vayan perdiendo estos ecosistemas poco a poco, ¿no? A la imagen de la derecha está en rojo está aquellas áreas del ecosistema de lomas que se han perdido entre el año 2009 y 2020. Y si bien han habido esfuerzos que ya les voy a comentar, pues el proceso continúa, ¿no? Entonces, ante esta situación, la siguiente, por favor, se ha desarrollado cierta legislación, cierta normatividad, tanto para proteger el ecosistema como tal, como a través de la zonificación de los distritos, es decir, del nivel de gestión local más pequeño que tenemos aquí en el Perú, que es el distrito, hay unas zonificaciones, ¿no? Que te determinan en qué zonas se puede construir, en qué zonas es para parques, etcétera. En este caso se han determinado zonas pues, destinadas a áreas verdes, a la conservación de las partes altas de los cerros. Y también hay legislación para zonas declaradas como de riesgo de desastres, ¿no? Y que muchas de estos ecosistemas de lomas clasifican dentro de estos categorías que en teoría deberían estar siendo protegidas, pero no lo son, ¿no? Entonces, y además si uno ve los componentes de esta normatividad, ve pedazos, ¿no? No es que esté integrado, no es que haya una conversación bastante clara entre las distintas dimensiones del desarrollo urbano y lo que hay más bien son como parches a los problemas, ¿no? Entonces,
realmente la legislación, la gobernanza actual no está respondiendo ni atiende realmente a la biodiversidad como deberían. La siguiente, por favor. Esa es una primera idea fuerza, ¿no? Lo segundo es que frente a este abandono del sector estatal, del sector público, lo que más se ha venido dando en las últimas 2 décadas principalmente son esfuerzos de sociedad civil, de líderes locales, de sus propios barrios que han decidido, que quizás en un momento fueron migrantes, como lo indicaba también Lina, en el caso de Lima, mucha gente viene de las otras regiones del país a la capital, ocupan estos lugares de ladera, y en algún momento dicen, oye, yo también quiero tener un poco de verde, de aquel verde que había en mi región, en mi lugar de procedencia, ¿no? Entonces, han comenzado a generar estos mecanismos de conservación local, se han aliado con ONGs, conservacionistas, etcétera. Y en el caso de Lima está esta experiencia llamada Lomas de Lúcumo, que está en el sur, que empezó su labor en 1993 mediante un proceso local participativo de planificación del territorio, y que se ha consolidado finalmente en la experiencia de manejo de lomas mediante el ecoturismo más importante de Lima, ¿no? La siguiente, si puedes colocar. Y esto ha gatillado una serie de procesos a lo largo de toda la ciudad. Todos los puntos rojos y el amarillo son iniciativas locales de conservación participativa de las lomas. Cada una de las fotos son grupos diferentes a lo largo de toda la ciudad que se han ido generando y fortaleciendo y que vienen promoviendo la conservación principalmente a través del ecoturismo, pero también de la educación ambiental. Muchos colegios de las zonas ya están empezando a visitarlos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que está existiendo es una iniciativa, un tejido social local que se viene fortaleciendo poco a poco, ¿no? La siguiente. Y hay una dimensión que en los últimos años también se ha venido dando desde estas organizaciones locales, es que se han ido incorporando otros profesionales, ¿no? Antes éramos casi todos de ciencias ambientales, ahora ya hay urbanistas, arquitectos interviniendo en estos espacios, de tal manera que los espacios públicos en los barrios ya empiezan a ser intervenidos, pero desde esta lógica de cómo llevar la loma, la idea de una loma de naturaleza en mi ciudad a los barrios, ¿no? Entonces, esta es una cuestión bastante interesante que está sucediendo. Y en la siguiente, finalmente, dejo como la idea principal que quería manifestar, ¿no? Que es que el reto principal es cómo articular estas dos dimensiones, ¿no? Una sociedad civil que se viene fortaleciendo, que viene complejizando sus intervenciones, con un entramado público que, si bien está teniendo algunas respuestas para la gestión, para la conservación de ecosistemas, no termina de ser integral y principalmente no termina de incluir estas iniciativas locales de conservación, ¿no? Entonces creo que el reto principal es, y a futuro, y bueno, creo que eso lo tenemos claro a partir de la elaboración de la estrategia de biodiversidad para Lima y Callao que venimos liderando, es que cómo compaginar, cómo promover un modelo de cogestión de ecosistemas de los barrios en estas ciudades, ¿no? Especialmente teniendo este limitante tan grande que es el agua, ¿no? Que ya es lo que vamos a tratar en el siguiente bloque. Entonces, hasta ahí yo me quedo. Gracias. Bueno, Lina, Gracias, ¿cuál es tu Santiago. perspectiva de estos retos en Tijuana? Muchas gracias, Santiago. ¿Le das a la que sigue? Esa es una vista de Tijuana, la parte más urbanizada. Bueno, aquí, al igual que en Lima, todo lo que tiene que ver con la conservación de áreas naturales o originales o de áreas verdes en la ciudad, toda la legislación, igual que en Lima, está toda esparcida por todos lados y no está coordinada una con otra, ¿sí? Uno de los principales problemas que tenemos es que la ley está separado aquí en México lo ambiental de lo urbano, como si estuvieran en dos lugares diferentes y no fueran el mismo territorio, ¿no? Y entonces eso ha creado muchos problemas, ¿no? Y en materia, o sea, en los municipios tienen la facultad de hacer áreas protegidas y tienen la facultad de hacer áreas verdes públicas. No lo hacen. No lo hacen porque no tienen territorio o no tienen dinero para comprar terreno para hacerlas o por diversas circunstancias. En Tijuana la única manera obligada para hacer áreas verdes es a través de los fraccionamientos. Hay una ley de fraccionamientos de 1970 que además solo exige tener 3% del área que se haga como parque público. Y 3% les da igual si hay 100 gentes o 1000 gentes en la misma superficie. O sea,
es porcentaje, ¿no? Y como les digo, ha sido cambiada desde el principios de los 80, no ha sido cambiada. Ahora, afortunadamente, no, déjala anterior porque me faltan dos cosas. Afortunadamente ya el municipio empieza a crear ciertas cosas y empieza a crear, por ejemplo, fomentó el que se creara una paleta vegetal de plantas nativas, se está fomentando un consejo de forestación urbana que todavía no funciona bien, pero que bueno, hay muchos problemas todavía, que está todo esto separado. Por ejemplo, el reglamento de construcciones no controla que maten la vegetación cuando aplanan para construir, y demás, ¿no? Ahora sí, dale a la que sigue. ¿Sí? Entonces, para mí los retos es eso, son estos, ¿no? Un poco resumiendo mucho parte de lo que ya se dijo con Juan Diego, lo disperso de la legislación de lo verde, que en la planificación urbana no se considera la biodiversidad, no se consideran las áreas verdes, se consideran como una cosa aislada y más solo desde una visión social, que no se integra todo con los riesgos de derrumbes, deslaves, inundaciones que hay en Tijuana, menos se considera cuestiones de cambio climático, contaminación y servicios ecosistémicos. La diversidad cultural también impone un reto. En Tijuana, los que dirigen las áreas verdes no son profesionales. Y bueno, también hay que considerar que muchas especies nativas pueden no tolerar, además de que no hay árboles en la zona, y pueden llegar a no tolerar las condiciones adversas que impone una ciudad como esta, con mucha contaminación atmosférica y problemas de suelo, ¿no? Entonces, por lo mismo, igual que lo que mencionó Juan Diego, yo quiero añadir que aquí también en los últimos 10, 20 años ha aumentado mucho la participación de la sociedad civil, sociedad independiente, para promover, de hecho, las dos áreas protegidas que hay dentro de la ciudad, aunque estén medio, que necesiten ser recuperadas un poco y no sean originales, fueron promovidas mucho por la sociedad o la sociedad civil organizada, y esperemos que este camino siga en puerta. De hecho, René les va a hablar uno de estos esfuerzos que es muy interesante, y eso es todo. Gracias. Bueno, eso es para que vean que ponen árboles donde no deben de ponerlos. O demasiados grandes para las banquetas. Bueno, ahora yo voy a hablar ya de una solución, porque aquí es donde quise meter. Yo trabajo en un parque, les dije, eso es una ladera de Tijuana en 1987, y eso fue 10 años después, cuando nos dijeron que no se podía tener verde. ¿Qué consiste y cómo lo hicimos? ¿Le das a la que sigue? Este es un modelo. Lo que estamos tratando de hacer es un centro donde se experimenten cuestiones de resiliencia urbana, y trabajamos tanto a nivel interno como externo. Y entonces tenemos un programa de agua con reuso, tratamiento y reuso de agua de agua negra, ¿no? Que viene. Tenemos un programa de energía, estamos tratando de construir un jardín botánico, tenemos un programa de agricultura urbana y otro de composta, y hacemos cuestiones de educación ambiental. Y le damos asesoría, recibimos gente, hacemos cuestiones experimentales, hacemos 1000 cosas al mismo tiempo, reproducimos plantas nativas, todo lo necesario para poder promover la biodiversidad y la resiliencia urbana. Este es el lugar donde pueden participar. ¿Vale? Las que siguen son todas fotos de Ecoparque, ¿no? Y de diferentes vistas y diferentes lugares de Ecoparque. Dale para dejar más tiempo a la discusión, pero es nada más para que lo vean. Cuestiones de agricultura urbana que hemos hecho, un bosque comestible que también estamos en construcción, áreas donde retenemos ladera. Con todo eso viene de la misma zona en donde estamos trabajando, y estamos tratando de reproducir chaparral y demás, y bueno, cuestiones de educación ambiental. Gracias. A ti, Lina, y a ti, Juan, también. Yo creo que también, pues ahora podríamos hablar sobre
el contexto de la escasez hídrica, ¿no? Que comparten las dos ciudades y sería pensar en, pues, qué estrategias conocen ustedes, René, Lina, Juan, Diana, pues para su buena gestión, la buena gestión del agua cuando hay poca agua, pues en estas dos ciudades, ¿no? Sí, dale, Diana, perdón. Dale, perdón. Básicamente, como para poner en contexto antes de que Juan se tome la palabra, pues mucho de lo que ustedes han conocido del Perú se ve reflejado en el proceso de transformación de Lima y ha sido pues en esos 487 años de historia que ha tenido una transformación del paisaje, como lo pueden ver en las imágenes, y siempre todo el desarrollo y la cultura tan rica que tiene la ciudad y el Perú en el conocimiento profundo del agua. Han habido muchísimos sistemas tradicionales, ancestrales, que además están absolutamente atados pues, a este valor patrimonial y arqueológico de la riqueza en la agricultura en las cuencas. En muchas de las imágenes que ustedes ven en imperios anteriores, pues unos valles verdes y irrigados, terraceados, manejados, del cual de alguna manera pues vemos absolutamente transformado en el paisaje actual. Dale, Juan. Listo, gracias, Diana. Entonces, este manejo que se ha venido dando es importante contextualizarlo en el territorio. Aquí les mostramos dos imágenes. En la parte abajo a la izquierda, en esta mancha gris rosada, esa es la capital, Lima y Callao. Y lo que se está mostrando es que las fuentes de agua, los ecosistemas en los cuales se captan y se van distribuyendo el agua, no están dentro del régimen político de la capital, sino están en otras regiones, en la parte andina del Perú. Y a partir de estas es que llegan a la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, es clave mencionarlo porque la principal fuente de agua de Lima no depende de la capital, sino de otras instancias de gobierno de otras regiones en el país, ¿no? La siguiente, por favor. Y y mientras va descendiendo estas fuentes hídricas, este recurso hídrico, la siguiente. Sí, estoy, Dale, pareciera que se bloqueó un segundo. dale, no pasa nada. Entonces, bueno, les voy comentando, básicamente estos llegan, este recurso hídrico llega a través de 3 ríos principales. Entonces, en esta imagen lo que se muestra es el río, digamos, central para Lima y Callao, el río Rímac. Y lo que se realizó en la época prehispánica, precisamente para poder aprovechar mejor este recurso hídrico, fue construir una serie de canales a lo largo de su recorrido y que permitiesen irrigar valles agrícolas, ¿no? O campos agrícolas distribuidos a lo largo de toda la ciudad. A la derecha lo que pueden ver es el trazo de 2 de estos canales que actualmente existen, que cruzan todo la trama urbana y van irrigando varios parques. Si puedes pasar el siguiente. Y aquí es clave mencionar que en el marco de estos canales que todavía quedan, algunos solamente, existen juntas de usuarios, ¿no? Es decir, aquellos que tienen algún derecho para usar el agua tienen derechos legales y ellos se conforman un espacio de gestión llamado juntas de usuarios, ¿no? Entonces, estas juntas de usuarios lo que hacen es determinar un plan de manejo de estos canales anualmente, y aquí lo que podemos ver es una serie de intervenciones, de limpieza, ampliaciones. Básicamente lo principal es pues limpieza de residuos sólidos, ¿no? Porque a lo largo de toda la cuenca baja de este río y a lo largo de todo el trazo de estos canales, lamentablemente no existe pues una concientización adecuada ni un manejo de residuos sólidos que permita mantenerlos, ¿no? Entonces lo que sucede es bastante este manejo, ¿no? Y que felizmente viene revalorizándose y lo que genera es pues una fuente de agua bastante importante para las áreas verdes, ¿no? Como la foto del extremo derecho, ¿no? Adecuadamente canalizados y manejados, pues son una fuente clave para una ciudad en la cual casi no llueve, ¿no? ¿Sí puedes colocar la siguiente? Sí, está un poco lenta Entonces, la presentación, pero ya está cargando.
Vale, vale. Entonces, bueno, les voy adelantando, ¿no? La siguiente imagen, pues, lo que muestra es un contraste en la visión de las áreas verdes en la ciudad, ¿no? Que es básicamente, pues, una instalación de especies de muy corta vida, herbáceas con flores, pues, que a las pocas semanas van a terminar cayéndose y lo que hacen las municipalidades distritales son reponerlas, ¿no? Reemplazarlas rápidamente, además empleando un pasto que utiliza muchísima agua, y esa agua que muchas veces se emplea, primero no es mediante la tecnología pues más adecuada. Como ven es un riego mediante cisternas, en algunos casos es riego por inundación, es decir, abren los canales hasta que se llene todo. Entonces lo que se ve pues es un corte en la visión, ¿no? Que en realidad en vez de tener mucho más en cuenta el carácter desértico de la ciudad y por tanto tener tecnologías que permitan una mejor distribución y tratamiento del agua, del recurso hídrico escaso, y además que a eso responda el pensar la naturaleza de los parques que está presente, ¿no? Es decir, empleando especies endémicas, locales y nativas, pues lo que se opta es por otra concepción mucho más, no sé cómo llamarlo, de jardín, de artificialidad, ¿no? Entonces, ahí hay un reto inmenso. Creo que lo importante es poder saber recuperar estos saberes y técnicas ancestrales, juntarlas con tecnologías modernas de tal manera que el manejo del agua es eficiente y dejar atrás pues esta concepción pensando pues que en Lima nos sobra el agua y esa no es la situación, ¿no? Entonces eso quería mencionar en esta etapa de mi participación. Gracias, Santiago. Gracias, Juan. La presentación ya continúa. Adelante, René. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, yo voy a presentar así rápido, de una manera corta, el tema del agua en Tijuana. Siempre que hablemos de Tijuana, tenemos que hablar sobre la región, y la región pues, está compartida junto con San Diego y otras zonas de Estados Unidos. El agua en Tijuana es un recurso extremadamente limitado. Bueno, y especialmente en la región fronteriza de San Diego, ¿no? Y la ciudad. El 50% del agua que utiliza, por ejemplo, San Diego, viene del río Colorado. Sin embargo, el 70 y el 90% es importada de la ciudad de San Diego, del norte. Y San Diego cuenta con 9 presas en total, para una población más o menos de 3.3 millones de personas, y tiene un consumo por cápita de 492 litros diarios. Ahora, ¿por qué digo esto? Pues porque Tijuana y San Diego comparten la misma fuente de agua, que es el río Colorado. Y en Tijuana, el 95% del agua que utiliza la ciudad también viene de ese río. Entonces, y solo cuenta con 2 presas en la ciudad. Entonces, quiere decir que San Diego, captura un poco mejor, ¿no? El agua que viene del río para su uso. Tijuana tiene una población de 2 millones y tiene un consumo menor por cápita de 100 litros diarios. El agua en Tijuana llega por medio del acueducto Río Colorado, que recorre una distancia de 125 kilómetros, y se usan 6 plantas de bombeo para que esa agua llegue a la ciudad. Esta es una foto del acueducto que pasa por la sierra conocida como la Rumorosa, al este de la ciudad, con una altura de casi de 1060 metros. Entonces es una obra importante para la ciudad. Voy a hablar un poquito también de lo que pasa ya cuando llega el agua, y cómo el otro tema, que es el de la cuenca del río Tijuana, que también se ubica en las 2 partes, y sus ríos urbanos, ¿no? Como el río Alamar. El río Alamar, como ven aquí, ¿te regresas, por favor? Gracias. Es el único y principal afluente del río Tijuana. Comienza como el Cottonwood Creek en Estados Unidos, el sur de California, y baja hacia el suroeste desde el lago Barrett y se cruza con el río Tecate al norte de la frontera. Este río cruza la frontera 5 veces antes de convertirse oficialmente en lo que llamamos el río Alamar.
y conectarse al río Tijuana, que fue ya canalizado en 1973. ¿Sigue? La ciudad de Tijuana se encuentra dentro de la cuenca del río Tijuana. Sin embargo, por una urbanización de mercado, no se ha aprovechado los recursos naturales de la misma. En 1974, el urbanista Kevin Lynch, que son sus dibujos que están al lado izquierdo, publicó un reporte sobre el futuro de la región fronteriza donde describe y enfatiza la colaboración económica y medioambiental entre las dos ciudades. Temporary Paradise o Paraíso Temporal, como se llamaba el documento, es un documento importante que promueve por primera vez la planeación sustentable entre las dos ciudades fronterizas, que es un documento que todavía no le hemos hecho mucho caso. ¿Qué sigue? La ciudad de Tijuana se desarrolla a lo largo del río Tijuana, mismo que en el 73 fue canalizado como parte de un proyecto federal de modernización urbana, creando un nuevo centro urbano en lo que era antes el ancho del río. Desde entonces se sigue poco a poco transformando el río en un canal de concreto hasta llegar a lo que es el río a la mar, ¿no? Entonces sí, el proceso, el modus operandi de cómo se ha tratado este tema de los ríos. En los últimos 10 años, el río a la mar se ha reducido en área por la continuación de su canalización, pues con el objetivo de crear zonas para la industria manufacturera, carreteras y vivienda. En la actualidad solo quedan 386 hectáreas de las 1,216 que había en el 2009. Ahí ven el espacio verde, es el espacio que queda hoy del río a la mar, ¿no? Es el único espacio natural que queda de ese río. La zona restante es lo que se le considera o que le llamamos acá en Estados Unidos el contested landscape, o sea, el paisaje disputado, ¿no? Entre las comunidades aledañas y el municipio y el gobierno federal. Mientras se disputa este paisaje, se utiliza como tiradero de escombro para diversos plantíos, vivienda informal, etcétera. La que sigue. Estas son imágenes de lo que es el río. Ahí se ve abajo a la mano derecha un cerro de escombro, y hay otros que se ven también por esa zona, las comunidades trabajadoras del lado izquierdo y algunos otros fraccionamientos que se han construido en el lecho del río. ¿Sigue? Esta es una foto más clara de esos fraccionamientos que están pues en peligro, ¿no? Hemos estado en sequía, entonces yo creo que eso los ha salvado mucho de que no se han inundado. Sin embargo, del lado izquierdo también se ven los tiraderos. Ha habido un gran desarrollo inmobiliario en la ciudad, en el centro de la ciudad, y entonces eso ha hecho de que estos escombros no se manejen bien y se vengan a tirar a estas zonas naturales. ¿Sigue? Esta es una misma toma del mismo y pues de la parte que queda de este río que vale la pena rescatar, ¿no? ¿Sigue? Y por último, ha habido diferentes propuestas académicas que han presentado visiones alternas de cómo plantear, de cómo manejar un río urbano como reserva natural y también por estar dentro de la zona urbana como una naturaleza híbrida, o sea, un paisaje de infraestructura natural para el aprovechamiento humano y no humano de esta última sección del río Tijuana, buscando diferentes maneras de canalización que son más naturales y también una especie de programas que le llamamos pasivos de actividades para que la gente tenga acceso y también reconozca y cuide este espacio verde. Gracias. Gracias, René, y gracias, Juan, también, y Diana. Yo creo que pues para finalizar con otra pregunta muy importante a la que hacían referencia ustedes dos, es este componente paisajístico y es principalmente pues
cómo debemos aprender a valorar este paisaje desértico en los espacios urbanos, teniendo en cuenta el contexto histórico que mencionaba Juan con Lima, y pues que muchas veces importamos otros paisajes en este tipo de ciudades que están generando afectaciones con el tema hídrico y pues grandes costos que pues muchas veces no se pueden como alcanzar. Y bueno, pues abro la palabra para que nos comenten como esa visión del paisaje importado, ¿no? Gracias. Yo quiero, esta es una propuesta que yo hice desde hace unos años, que es seguir la ley, simple y sencillamente hacer cumplir la ley podría ayudar. Aprovechando que en 2017 el gobierno federal empezó a hacer un esfuerzo para integrar esta visión urbano-rural separada en este país, en términos legales. Y bueno, y estas son leyes que si se cumplieran, que si se reforzara su cumplimiento, es que no se debe construir en los lechos de los ríos, en las zonas donde pasan cursos de agua, y que no se debe de construir en zonas que tienen pendientes pronunciadas, ¿no? Entonces, simple y sencillamente en un ejercicio en la zona metropolitana, en lo que ya está denominada zona metropolitana de Tijuana, que se junta con Tecate y con Rosarito hacia el sur, Tecate hacia el este, hicimos un ejercicio con una alumna y encontramos que se podría conservar mucha área, 15%, y si además se consideran las áreas prioritarias de conservación puestas desde nivel federal, pues todavía aumentaría eso y aumentaría la cantidad, ¿no? Y bueno, esa es una propuesta, y entonces si le das a la que sigue, ¿cómo quedaría la propuesta? Bueno, pues por un lado, hacer más parques y tratar de fomentar parques, sobre todo parques más grandes, porque aquí los parques, la mayoría de los parques tienen hasta menos de 1000 metros, lo cual es una cosa espantosa, o sea, porque no sirven para casi nada, ¿no? No están diseñados para los jóvenes, sino para niños, cuando la población de Tijuana, la mayoría ya son jóvenes, no niños. Y entonces tienes por un lado lo que serían las áreas verdes con plantas introducidas, eso sí, porque no hay muchos árboles nativos, y por otro lado una red de áreas verdes en los cauces naturales del agua y en las pendientes pronunciadas, donde se podría conservar mucho, sobre todo del matorral, del chaparral y de los ecosistemas riparios como el que René nos presentó. De eso se trata. En el caso de Lima, pues digamos esto es muy desafiante. Por una parte, pues están todas las personas las iniciativas que están defendiendo las lomas y donde hay un reconocimiento a toda esta flora endémica. También han habido muchas propuestas sobre ese frente costero. Sin embargo, digamos, aún hay como un imaginario cultural y en lo que se ve en el espacio público y en las áreas verdes, es que predominantemente son paisajes importados, paisajes que requieren altísimo mantenimiento, como lo mencionaba Juan, y en el cual deberían empezar a implementarse o recoger todas esas conocimientos ancestrales, inclusive adoptar iniciativas como los atrapanieblas, que son elementos que optimizan esa neblina. Pueden llegar a tener 10 metros cuadrados en promedio de captación de agua en una malla, o por lo menos 350 litros en día, y hay más de 160 redes de atrapanieblas apoyadas por las ONG de los peruanos. Entonces, hay que migrar, digamos, hacer un reconocimiento a esas especies endémicas, a entender los paisajes xerofíticos y de parques urbanos que pueden tener otro tipo de lenguaje. Y pues digamos, si quieren, para ir cerrando, porque veo que el tiempo se nos está acabando, pues pasar la siguiente, para cerrar, digamos, las conclusiones de mi parte y darle la palabra a los demás para que demos una última conclusión. Pues es importante ver que la infraestructura urbana, la infraestructura gris, no es necesariamente enemiga, digamos, de la producción o de la biodiversidad, porque la biodiversidad habita en muchos sitios de la ciudad y puede prosperar inclusive en las dietas, en los andenes, en las vías, en la arborización urbana, a muchísimas escalas,
hasta matrices de coberturas en ecosistemas de humedales, lomas o borde costero. Entonces, es fundamental ir migrando, digamos, a implementar unas nuevas formas de gobernanza en donde veamos una Lima que en este momento efectivamente está migrando hacia un cambio sistémico en esa gobernanza, a una integración con la naturaleza y a una movilización de las finanzas y de la inversión que priorice la naturaleza en la ciudad. En el caso de Lima y el Callao ya empezó su cambio, pues en este momento nosotros hacemos parte de ese grupo consultor, el cual estamos haciendo estas imágenes y planos de reconocimiento de todos sus ecosistemas y toda esta estrategia para incrementar esa superficie de ecosistemas y especies, ampliar la accesibilidad de áreas verdes públicas a la mayoría, de que sea mucho más equitativo, de que se empiecen a formular y establecer normas y formas de gestión que incrementen y generen y adopten conocimientos ancestrales y también contemporáneos sobre la biodiversidad. Entonces, para cerrar un poco, si quieres cerrar la presentación, Santiago, damos cara a todo el grupo y que cada uno nos dé, puede cerrar la presentación y que cada uno nos dé una conclusión sobre la reflexión de esta conversación de hoy, y también invitamos a los miembros que están, las personas que están invitadas, los participantes, también a opinar. Entonces, no sé, Juan, si quieres. Sí, muy cortito porque reforzar un par de mensajes, ¿no? Creo que el carácter desértico de estas ciudades y todo lo que implica en términos del patrimonio natural y cultural, hace falta rescatarlo, revalorizarlo y también entenderlo en el marco, pues, de las dinámicas sociales actuales, y en esa medida, pues, brindar herramientas de gestión urbana mucho más integrales y que permitan un comanejo. Creo que ese tema de manejo local es clave. Al menos las autoridades aquí ya son un poco más conscientes de eso, y ese es un mensaje que fuertemente se... ¿Aló? Juan, te volvemos a escuchar. Sí, sí estás. Perdimos un segundo. Ok, no, les decía eso, ¿no? Que el tema de educacional para el cambio cultural es clave, y que la gestión se adapte a este comanejo y también a recuperar estos saberes ancestrales, pero también entendiendo que es necesario, pues, nuevas tecnologías y formas de gestión de la ciudad, ¿no? Eso. No. Gracias, Juan. De parte del equipo de Tijuana. Yo le cedo la palabra a René. Bueno, rápido también para que Lina participe. Pues como ven, el tema de Tijuana es difícil. Hay varias escalas, especialmente en el tema de política, pues, la escala regional, donde pues, la región es compartida junto con otro país, con otra ciudad, con otras políticas y con otros, vamos a decir, con otra economía. Entonces, ¿cómo se puede trabajar o se debería de trabajar junto en ese tema, especialmente el tema del agua? Y luego, pues bueno, todos los esfuerzos que tiene que hacer la ciudad de Tijuana también, y que no tiene muchas veces jurisdicción en algunos de los casos, como por ejemplo en el tema del agua, que lo maneja la Conagua, que es una institución federal. Y por último, en temas de diseño urbano, pues Tijuana debería convertirse en una especie de esponja urbana, donde, como dice Lina, la mayor parte de lo que se hace a nivel municipal son banquetas y calles. Bien se pudiera invertir en lo que se le llaman, conocemos como calles completas o banquetas completas, con sistemas de captación de agua, etcétera, que también podrían ayudar mucho con ese tema en el futuro. Santiago, ¿quieres comentar algo adicional? Y le damos la palabra también a las personas que están participando. Pues yo le dejaría la palabra para el resto de asistentes que quisieran comentar con nosotros qué opinan, qué comentarios tienen, si vienen de otras ciudades con características similares, y complementar un poco y enriquecer esta conversación, ¿no? Adelante. Tienes la mano levantada, Alejandra, si quieres
Sí, gracias. Muy interesante todo el panel y todas las perspectivas. Muchas gracias por compartir. Yo soy de la Ciudad de México, también soy bióloga, y bueno, aunque digamos el ecosistema de la ciudad no está catalogado como desértico, sí podríamos decir que a lo mejor hay un desierto artificial, ¿no? Por la gran infraestructura gris que tenemos. Pero también, como decía Diana, me parece que la biodiversidad se encuentra en todos lados, ¿no? Nosotras participamos ayer en una sesión semilla también. Nosotras tenemos un proyecto que se llama Papalomé, Mujeres y Niñas en la Ciencia Ciudadana con Mariposas, y creamos un grupo de niñas y mujeres de la Ciudad de México para el monitoreo de especies nativas de mariposas en el Valle del México. Y entonces creemos que es un ejercicio interesante de apropiación tanto del espacio público como como de la misma biodiversidad, y de estar estableciendo otro tipo de relaciones con la misma ciudad, ¿no? Y entre las personas, o sea que sí hay como mucho potencial, como decía, como mencionaba Diego, de las iniciativas que hay como en la ciudad, de las iniciativas, digamos, como de educación ambiental y propias, ¿no? Y bueno, eso, como un poco también compartirles eh, que también se está experimentando como otras formas de relación, muy acorde a lo que ustedes mencionaron, ¿no? Y felicidades a todos por su trabajo de investigación y muy buen panel. Muchas gracias. Excelente, Alejandra. Gracias. Yo veo acá a René, otro René, que es habitante de Lima. Espero que se anime a conversarnos. ¿O alguien más quisiera comentar reflexiones sobre estos retos? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Desde Lima, acá, en un costadito de otra reunión, así que por eso tardé un poquito, pero encantado de estar con ustedes. Está Susel Biondi también. Ella tiene mucha expertise en este tema tan importante que están trabajando. Nada, comentarles que, como todos sabemos, Lima tiene grandes temas de retos de suelo y de agua, y que la comprensión sobre este suelo que pisamos y sol que nos ilumina a veces es fundamental. Nosotros lo trabajamos tanto en el estudio como con nuestros alumnos en la universidad, y nada, felicitarlos por este gran esfuerzo y ojalá podamos colaborar con ustedes en otras oportunidades también. Muchísimas gracias. Gracias, René. ¿Alguien más quisiera participar, decir algo? Bueno, ya que Diana nadie se Salazar. anima. Hola, ¿cómo están? Hola, Diana. ¿Cómo estás? Felicitaciones, va muy interesante todo el panel, la investigación, así que encantada de escucharlos y ver todos los avances. Pues desde la perspectiva de profesional del paisaje, yo creo que hay una oportunidad muy grande, justamente como en integrar todo esto que por muchos años estuvo desarticulado, y que estuvo la planificación por un lado, los biólogos trabajando por otra parte, y en este punto, pues la profesión y todo este tipo de debates dan para una integración en la que caben, digamos, todas las profesiones, pero en la que también el profesional del paisaje tiene como un rol importante, porque ya tiene que integrarse, digamos, en temas de ecología, en temas de, de especies nativas, y es una oportunidad muy grande en la que yo creo que debemos como de entrar, digamos, en un estado más de conciencia con toda esta integración de temas técnicos. Entonces, pues lo veo como una oportunidad de lo que se viene y de lo que ya se está haciendo, y reforzarlo en términos pues también como de la proyección de la profesión y de la articulación entre muchas otras profesiones, ¿no?
Así que pues bueno, quería comentar eso y felicitarlos también por la investigación. Un abrazo. Gracias, Diana. Pues sí, efectivamente, en este proceso, pues nos estamos diluyendo biólogos, arquitectos, urbanistas, paisajistas, antropólogos, bueno, de todas las profesiones, buscando además integrar, hacer, digamos, esa visión lo más integrada en esa complejidad que tiene, digamos, los retos de introducir la biodiversidad o resaltar o honrar la biodiversidad en ecosistemas donde aparentemente se dijera que no hay biodiversidad, pero que la biodiversidad, como lo mencionó Juan, no es poco significativa. No sé si alguien más se anima a comentarnos algo de su experiencia o de las reflexiones que hemos causado. María Paula. Hola. Hola. No, pues muchas gracias por este panel y esta charla. La verdad, pues estos últimos meses he aprendido mucho de una ciudad que desconocía por completo realmente cómo funcionaba el ecosistema de ella, que es Lima. Y pues me parece muy interesante contraponerlo con Tijuana, pues porque realmente son ciudades muy lejanas a lo que es como mi experiencia con ellas. Digamos, pues yo soy de Bogotá y ahorita, justo cuando estaban hablando, por ejemplo, de los retos con el agua que tienen estas dos ciudades, me parece pues muy interesante porque, por ejemplo, aquí de donde yo soy, pues no se ve como esos retos realmente. Entonces me parece muy interesante pues las soluciones que proponen ustedes y me gusta mucho también esa fusión, como habían mencionado anteriormente, de un trabajo súper cercano entre biólogos, arquitectos, urbanistas, antropólogos, pues porque realmente la planeación de nuestras ciudades está en manos de todos, no es simplemente de una sola persona o de la gobernanza. Entonces, pues muchas gracias y ya. Gracias, María Paula. Sí, efectivamente lo que dices con respecto al ecosistema de Bogotá, pues uno podría decir que Bogotá fue una ciudad anfibia, era un gran humedal y de hecho tenemos una pluviosidad altísima y lo que tenemos es que manejar de una manera sistémica, integrada, el tema del volumen de las lluvias y hacerla parte de nuestro paisaje, la cual la hemos enterrado, la hemos canalizado y no la hemos valorado, o sea, de una manera muy distinta, digamos, a los procesos que hemos visto en Lima y Tijuana, y en el cual cosechar el agua y multiplicarla para seguir multiplicando vida en nuestros ecosistemas es fundamental. Sí, totalmente. Bueno. ¿Alguien más quisiera? Prácticamente ya tenemos que ir cerrando la sala, ¿cierto, Santiago? Sí, pues han pasado 10 minutos, pero si alguien más quiere agregar algún comentario, cualquier cosa, pues bienvenido, bienvenida. Yo solo quisiera cerrar lo mío diciendo que para mí fue un ejercicio muy interesante, tratando de buscar las cosas comunes y las diferencias, o sea, pensar, y si se dieron cuenta, todo lo que yo hablé era tratar de buscar lo que se parecía y lo que lo hacía diferente, ¿no? Y pues muchas gracias por invitarme y la verdad fue muy interesante el ejercicio. Sí, realmente compararnos de alguna manera, inclusive yo siendo también de Bogotá, pero estando, digamos, de este lado, como ven en mi paisaje de Lima, entender, digamos, esas diferencias, pero dentro de una cultura que finalmente se nos asemeja, somos latinoamericanos, tenemos de alguna manera formas similares de encontrar soluciones. Y fíjense que mucho de lo que hemos visto y que hemos resaltado han sido pues, las iniciativas de parte de la gente, las cuales deben ser acogidas definitivamente por los gobiernos. Creo que Juan también quería cerrar con algo. Sí, también antes de salir, porque ya estoy con un pendiente. Pero sí, no, agradecer por el ejercicio que ha sido muy, muy interesante. Las reuniones previas han sido bastante enriquecedoras en ver estos paralelismos y saber pues que no estamos, a pesar de las diferencias, digamos, en tamaño de las ciudades, de contextos, pues tenemos problemas transversales, ¿no? Y sería bastante rico a partir de esto, pues,
no dejar el diálogo ahí, ¿no? Sino quizás ver algún mecanismo pues, para mantener la comunicación y compartir los aprendizajes de uno y otro lado. Así que muchísimas gracias a Diana y a Santi por hacer el puente y un gusto estar con ustedes. No, gracias. Yo también quería para finalizar agradecerle a ustedes, a Juan, a René, a Diana y a Lina, pues por ofrecerse a hacer este ejercicio comparativo que al fin y al cabo lo que busca es enriquecer, ¿no? Enriquecer experiencias, pues generar lazos y creo que esta forma es la mejor forma para aprender, la verdad, de cualquier tema y pues muchas gracias a todos los asistentes también, las participaciones. De verdad que creo que es muy enriquecedor para todos, uno como panelista y espero que ustedes como asistentes también, pues al menos llevarse un aprendizaje, ¿no? De estas ciudades desérticas. Gracias a todos. Bueno, pues adiós y una feliz tarde. Chao, Feliz chao, tarde. chao Lina, chao Diana, chao René, Gracias. Ay, gracias. todos los Chao, Juan. asistentes. Listo, gracias. Un abrazo. Que estén muy bien, Gracias. muchas gracias. Hasta luego. Chao. La sesión queda grabada. Cualquier cosa podemos enviar el link, ¿vale? Ah, Chao, chao. ojalá. Gracias. Sí. Chao.